Project presentan Perspectivas, con los temas locales que impactan a nuestra comunidad. Gracias, Salvador. Y también, como cada jueves, tenemos a esta hora de la mañana este interesante segmento Perspectivas que ofrece el Rocky Mountain Welcome Center. Y como cada jueves, también nos acompaña su directora, Diana Higuera. Diana, buenos días, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Rodolfo. ¿Cómo pasaste el Día de Acción de Gracias, que no te he visto ni escuchado desde ese día? Cierto. Bien, afortunadamente, aquí en casa. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, la verdad que lo pasamos divino en familia y pues dando gracias por todo lo que tenemos. Ya, muy importante, indudablemente. Qué bueno. Y Diana ya está con nosotros, el invitado del día de hoy. Si eres tan amable en presentárnoslo. Sí, nuestro invitado del día de hoy es el doctor Rodríguez. Él es neurólogo y hoy vamos a hablar de neuropatía. Doctor Rodríguez, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Diana. Mucho gusto estar aquí. Ya, doctor, encantado de saludarle. Mucho gusto. Un placer tenerle en el programa, ¿eh? Gracias, igualmente. Pues hoy, doctor, vamos a empezar por hablar de qué es la neuropatía y cómo se manifiesta. Ajá. Y bueno, para empezar, es bueno más o menos tener definiciones propias de que en relación al sistema nervioso. Y bueno, el sistema nervioso está realmente separado en dos sistemas distintos, pero están conectados y funcionan en conjunción junto al otro. Y bueno, el primero es el sistema nervioso central, en el cual está consistido en el cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal. Y después tenemos también el sistema nervioso periférico, en el que consisten todos los nervios que conectan al sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Y bueno, en términos de la neuropatía, se refiere a una afección que se desarrolla cuando se causa un daño a uno o varios de estos nervios periféricos que conecta con el sistema nervioso central. Ya. Doctor, y por ejemplo, en el caso del COVID-19, que esta ha sido una materia de la que hemos estado conversando por los últimos 2 años y medio, 3 años, ¿cómo afectaría entonces este virus del COVID-19 el cerebro para crear esta neuropatía? Ajá. Y bueno, realmente el COVID afecta las dos ramas del sistema nervioso, el cerebro y de por sí también los nervios. Y bueno, en el caso del cerebro, como ya me han contado que le han hablado en otras sesiones, puede causar lapsos mentales, a cual se le refiere al long COVID, el COVID fog, y también puede causar daños en el cerebro de por sí, que el virus puede causar daños inflamatorios en las arterias, los cuales puede llevar a derrames cerebrales. Pero también de por sí el COVID se ha notado y hemos tenido varios casos de pacientes que puede afectar los nervios periféricos del cuerpo de por sí, y se cree que sea resultado de un proceso inflamatorio que cause que dañe los nervios. Y podamos, usualmente cuando se habla de neuropatía, se refiere a un sentido de entumecimiento o un hormigueo, o sensaciones pulsantes que usualmente se presentan en las extremidades, pero también pueden avanzar a otras áreas del cuerpo, y a veces puede causar debilidad musculares también. Doctor, y en esa manifestación de la neuropatía, ¿cómo la gente empieza o sea, qué es lo que empieza a sentir? ¿Que no sienten los dedos de los pies, por ejemplo? ¿O qué es lo que la gente... O sea, que mi pregunta es, ¿cómo la gente puede estar pendiente de qué es lo que le está pasando si tiene el COVID? Y si comienza a tener neuropatía, ¿cómo lo sienten? Y bueno,
Y realmente la neuropatía incluye un número inimaginable de enfermedades. Algunas son adquiridas, algunas uno nace con ciertas neuropatías. Y bueno, realmente cuando veo a un paciente con neuropatía, requiere que yo haga un repaso detallado de su historial médico para ver cuáles son las causas. Pero sí, hay personas que pueden ser mononeuropatías, el cual afecta solo un nervio del cuerpo, o polineuropatías que afectan varios nervios. Hemos visto con pacientes del COVID, yo he visto realmente de las dos. Y en relación con neuropatías es en relación de que un paciente tenga la infección y unos días después de que tenga la infección note que haya un cambio sensórico del cuerpo o un cambio de habilidad de mover cierto músculo. Y puede ser, a veces hay pacientes que tienen dificultad en mover, por ejemplo, un ojo hacia un lado. Otros pacientes empiezan con un entumecimiento en los pies o en las manos, y raramente hay pacientes que forman un síndrome que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que es una forma de neuropatía progresiva en el cual empiezan a sentir un entumecimiento en las manos y en los pies, pero de repente empieza a subir en el cuerpo. Entonces uno empieza con los dedos, sube hacia las manos y después en el periodo de unos días sube hacia los brazos, hacia las piernas. O sea que las personas podrían inclusive quedarse sin poder caminar. Es muy raro, pero sí puede ser, es una posibilidad. Y sí, hay pacientes que terminan teniendo que ir al hospital a causa de si resultan con una enfermedad como el Guillain-Barré. Dan nervios, realmente, doctor, esto. Sí, dan nervios, pero realmente, para ayudar a la gente, realmente es raro, no es algo que se ve comúnmente con el COVID. Y usualmente ya hay gente que tiene aflicciones con el COVID que son más moderadas o severas. Ya. Y, por ejemplo, en el caso de que esta neuropatía haya sido causada por el COVID, ¿esos síntomas son permanentes o desaparecen con el tiempo? Bueno, tipos de neuropatías también incluye la anosmia y la discusia, que son bastante comunes con el COVID. Prácticamente 80% de las personas tienen estos y muchos pacientes con este tipo de síntomas se recuperan en semanas a meses. Un estudio en Italia que estaba leyendo el otro día decía que 87 a 93% de los pacientes que regresaron, dando que fue un grupo de pacientes pequeño, no más que todo como 50 personas, pero sí, ellos se recuperaron en semanas a meses. También depende mucho del tipo de aflicción. Si estamos hablando de una persona que estuvo bastante enferma del COVID, tuvo que estar en cuidados intensivos, lo más seguro es que de manera que se recuperen los nervios tarde un poco más de tiempo. Y a veces puede ser que algunos de esos cambios sean permanentes. Doctor, que cuando usted dice anosmia y no me acuerdo qué otra cosa fue lo que dijo, ¿qué significa eso? Discusia, sí, claro. La anosmia es el trastorno del olfato, cuando uno pierde el olfato. Y la discusia es cuando uno tiene trastornos del sabor. Ok. Esto es interesantísimo porque me disculpa que voy a hacer algo, voy a decirle algo personal, pero hace mucho tiempo me comenzó un pequeño hormigueo en mi dedo pulgar de la mano izquierda. Apenas ahí donde uno pondría la huella dactilar, ahí en ese, ¿no? Y por supuesto fui a mi médico me mandó donde un especialista. El especialista, no sé si, bueno, no soy médico, entonces uno no sabe mucho de esto, pero cuando uno va a un neurólogo por una manifestación de esta naturaleza,
¿qué es lo primero que hace el neurólogo? Porque yo no siento que a mí me hicieron ningún examen ni nada por el estilo, ¿no? Entonces me quedé pensando, wow, ¿y aquí qué pasó? ¿Realmente tuve una consulta médica o no? Entonces, cuando uno va con un síntoma de esta naturaleza, ¿qué es lo primero que hacen ustedes para saber de dónde viene ¿no? En mi caso, por ejemplo, este hormigueo en la parte superior del pulgar, ¿no? Ajá. Y bueno, sí, primero, como había mencionado antes, realmente requiere un repaso detallado de su historial médico, porque a veces neuropatía puede ser causada, como había dicho, por cualquier cosa. Puede ser causada por daños a nervios específicos y puede ser causada por trauma, alguna mala caída, a veces una persona duerme en una posición mala y despierta con ese entumecimiento en los dígitos del dedo o en el brazo. Entonces, primero es eso, tratar de ver cuál pudo haber sido una causa, depende de la historia del paciente. También eso puede incluir otros estudios, o algunos pueden ser estudios de sangre, para ver si hay algunos trastornos metabólicos que pueden explicar la causa de la neuropatía. Comúnmente, uno puede decir, la neuropatía realmente la causa número 1 es la diabetes, puede causar eso, pero también fallos con la glándula de la tiroides o vitaminas bajas, alguna exposición química o a pacientes que en el pasado estuvieron expuestos a quimioterapia, también puede causar neuropatía. Y bueno, ese es el estudio de sangre. A veces tenemos que hacer estudios neurodiagnósticos, en el cual uno puede hacer conducciones de los nervios para ver el tipo de daño que se ha causado, porque el nervio de por sí tiene dos partes. Tiene una capa que cubre el nervio que se llama la mielina, y de por sí tiene otra parte que se llama el axón, que es la conexión de los nervios. Entonces, esos estudios pueden ayudarnos a diferenciar si es un daño de por sí a la mielina o al axón. Y bueno, y de por sí también podemos hacer estudios de imágenes como un MRI, que nos puede mostrar si hay evidencia de inflamación en los nervios, que puede explicar por qué está causando esto. Entonces, sí, es un proceso realmente que puede durar varias semanas antes de conseguir una buena respuesta. Ya, entiendo. Lo mío creo que fue una lección porque comenzó a picarme muchísimo la parte superior del pulgar, y yo creo que me rasqué tanto, ¿no?, que luego empecé a sentir este hormigueo, como dicen, ¿no?, en la punta del dedo. Entonces yo mismo me dije, pues sería que me causé algún daño en el nervio, algo así por el estilo, ¿no? Pero qué bueno, interesante que esto ocurra, porque quizás muchas personas se preguntan, y me imagino que eso te lo ibas a preguntar tú, Diana, ¿no? ¿Cuándo es el momento de visitar un médico, ¿no? De acuerdo a lo que estés sintiendo, ¿no? Claro, yo siempre recomiendo a los pacientes que si tienen alguna duda que vayan a ver a su médico, por supuesto, pero si notan que tienen esos sentidos de neuropatía o que tengan algunas dudas, visiten a su médico, más que todo para hacerse un chequeo, y puede ser su médico de cabecera al principio. Ellos, cualquier doctor estudia brevemente neurología en sus escuelas de medicina, y a veces tienen que referirlo a un especialista de neurología. Ahora, si uno empieza a notar síntomas de que la neuropatía está avanzando de manera rápida, y estoy hablando en periodos de días o semanas, sí tiene que considerar esta enfermedad de Guillain-Barré, lo cual, otra vez, es rara, pero requiere atención inmediata. Y en ese caso sí le sugeriría que vaya a la sala de emergencia. Doctor, en el caso de la gente que tiene COVID y empieza a sentir ese hormigueo, ¿cuánto tiempo tiene que esperar antes de ir al médico? Porque a lo mejor uno piensa, bueno, esto es COVID y en 2 días se me quita. ¿Debería ir apenas empiece el hormigueo o debería esperarse un tiempo a ver si se quita?
Realmente depende de cómo se sienta la persona. Si siente que los síntomas son debilitantes, sí le recomendaría que venga a ver a su médico de inmediato. Pero si es solamente, ejemplo, una mononeuropatía, usualmente si no se va en más de 2 semanas, sí venga a ver a su médico. Y aparte de los entumecimientos y el hormigueo en las manos o en los pies, yo no sabía que por ejemplo, uno podía perder el movimiento de los ojos y eso es parte de la neuropatía. ¿Qué otras cosas son parte de la neuropatía que uno debería estar observando? Uh-huh. Claro, sí, el entumecimiento es la forma más común de neuropatía, pero sí, también podemos ver que los músculos del cuerpo no están funcionando como deberían. Siente que uno, si compara un lado con el otro, que los músculos son más débiles de un lado, que siente que el tono del músculo está más bajo. Algunas personas pueden desarrollar también síntomas del sistema simpatético, el cual se refiere el control del latido del corazón, de los intestinos, de la vejiga urinaria. Y bueno, especialmente si son pacientes que realmente empiezan a experimentar con estreñimiento o retención de orina, o cuando se levantan se sienten que tienen así como ganas de vomitar, o se sienten que van a desmayarse, puede ser causada por neuropatía de los nervios simpatéticos o parasimpatéticos. Uh-huh. Esto, doctor, mucha gente a lo mejor se está preguntando, que nos está escuchando y dice, ¿esto tendrá cura realmente? Por ejemplo, ese hormigueo en los pies o en las manos o algo así, ¿eso desaparece con un tratamiento? ¿Hay tratamientos? Porque a veces uno ve en las redes sociales, ¿no? Cosas que uno dice, wow, ¿será verdad? ¿No? Y una de las cosas que he visto más seguido, yo no sé si tú, Diana, lo has visto en algunas redes sociales, es precisamente hablando acerca de neuropatía, ¿no? Y entonces colocan una mano o un pie así como con color rojo, así como que da la impresión de que, me imagino, se refieren a ese quizás hormigueo o entumecimiento. ¿Esto tiene cura, doctor? ¿Hay tratamientos especiales para erradicar esto o es algo con lo que uno se tiene que acostumbrar a vivir? Sí, y bueno, realmente depende, otra vez, porque la neuropatía tiene muchas causas, y bueno, depende del tipo de daño, depende también de los síntomas que el paciente tenga, y bueno, eso requiere una conversación entre usted y su médico, pero al principio nosotros buscamos por causas reversibles de la neuropatía, como había hablado sobre faltas de ciertos nutrientes en el cuerpo pueden ayudar a que más que todo no necesariamente que se curen, pero que se mejoren los síntomas de neuropatía. Y a veces pacientes tienen se recuperan por completo. También hemos visto que en pacientes que tienen sobrepeso tienden a tener más daños por su neuropatía, relacionado o no a la diabetes, pero sí recomendamos a pacientes que tengan un régimen de ejercicio y bajen de peso para que ayude con la neuropatía. Y hemos notado que con el ejercicio particularmente puede ayudar al flujo de sangre a los nervios más distantes del corazón y ayudar a que otra vez se regeneren los axones o la mielina. También recomendamos a los pacientes de que paren de fumar, porque las toxinas con el cigarrillo puede causar daño de los nervios. Entonces, si ya uno de por sí tiene una neuropatía, el fumar no ayuda. Y bueno, pacientes con diabetes de por sí, al tener un buen control del azúcar, pueden tener un mejoramiento de sus síntomas de neuropatía. Ahora, para pacientes que tienen neuropatías crónicas que duran por meses o años, sí hay
tratamientos médicos que podemos ofrecerles de manera de medicina, y raramente también hay posibilidades de tratamientos quirúrgicos. Pero en términos de medicamentos, usualmente empezamos con analgésicos como ibuprofeno, acetaminofeno para ayudarlos con los síntomas. Si eso no funciona, usualmente ofrecemos pacientes otro tipo de medicamentos relacionados con ciertos medicamentos que son anticonvulsivos, pero también ayudan con la neuropatía, o ciertos medicamentos antidepresivos que de por sí no son necesariamente para la depresión, pero ayudan, de la forma en que ellos funcionan, ayudan a las conexiones nerviosas, y pacientes pueden también notar cambios en los síntomas que tienen. Doctor, y hay ejercicios que uno puede hacer, por ejemplo, no sé, si tengo los dedos de los pies que no los siento, o que tengo hormigueos, a lo mejor puedo mover los dedos o cosas así. Esos tipos de ejercicios ayudan. Sí, y solamente para esos ejercicios yo mando a los pacientes a un fisioterapia que le ayuda a recomendar ciertos ejercicios específicos que ellos entrenan para eso. Y usualmente son un par de sesiones que les dan con el fisioterapia. Pero de por sí, usualmente recomiendo ejercicios aeróbicos para que ayude al flujo de sangre a esos nervios. Qué interesante esto, indudablemente. Muchas personas dicen, si yo necesito que mi médico de cabecera, como dicen, ¿no? Me remita, en este caso, a un especialista como usted, ¿no? Pero hay personas que, por quizás el tipo de seguro que tienen, pueden ir directamente al especialista. ¿Es recomendable esto, doctor? ¿O usted, porque lo he escuchado decir un par de veces que es importante hablar con su médico de cabecera? ¿Es importante realmente ir primero al médico de cabecera o uno puede buscar directamente un especialista? Bueno, sí, realmente depende de lo que quiera el paciente. No, como he dicho, la neuropatía es algo que muchos proveedores tienen familiaridad, y ya una vez que hay casos que realmente requieren especialistas, usualmente sí pueden ir a vernos. Pero sí hay pacientes que vienen de primera a venir. Y sí, realmente es preferencia personal. Muy bien. Doctor, en el caso, y ya yo sé que ya estamos por terminar, pero en el caso del COVID, que es una inflamación, o que el COVID produce muchas veces es la inflamación en esa parte nerviosa. Una vez que la inflamación termina o deja de estar, ¿se termina también la neuropatía? No necesariamente. Cuando se dañan los nervios, usualmente tarda un tiempo en regenerarse. Y bueno, a varios pacientes que tienen ese tipo de neuropatía inflamatoria a causa del COVID, puede ser que los síntomas tarden semanas a meses a recuperarse. Ya, muy interesante. Doctor, ha sido una charla muy interesante, indudablemente. Una vez más, y pregunte, y disculpe que sea tan repetitivo, pero entonces, ¿puede ser la neuropatía reversible entonces? Sí, yo creo que la neuropatía puede ser reversible. Y realmente depende de caso a caso. Claro, por supuesto. Muy bien. ¿Diana? Pues ya estamos por terminar, nos quedan 2 minuticos. Doctor, ¿tiene alguna recomendación en general que le quiera dar a la población, sobre todo la gente que tiene COVID y comienza a tener neuropatía? Uh-huh. Bueno, yo les diría que no se alarmen, que monitoreen sus síntomas. Si hay cambios que notan que son fuera de lo común, desde el punto de vista de que no se está recuperando, o de que sienta que se está avanzando de manera rápida, que sí consiga ayuda médica, y que no deje que los síntomas
duren por mucho tiempo. Ya. Muy bien. Doctor, encantadísimo de conversar con usted el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con toda nuestra comunidad toda esta interesante información. Claro, un placer. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por estar con nosotros en el día de hoy. Y el doctor Rodríguez es neurólogo y trabaja aquí en la ciudad de Denver. Ya, qué bueno. Pues muy interesante esta conversación, Diana, Sí, y además para mí, pues hay un montón de cosas que yo ni me esperaba que el doctor iba a decir y que no sabía que eran parte de la neuropatía. Y la verdad es que él dice que uno no se alarme, pero yo creo que si yo tengo COVID y mi ojo no se mueve o empiezo a tener entumecimiento de las manos y de los pies, yo sí me alarmo. Yo creo que yo voy directamente al médico en un segundo. Ya, por eso le decía, esto da nervios indudablemente, ¿no? Escuchar todo esto, pero las cosas a tiempo tienen, ¿no? Tienen remedio, como diría mi madre, y en el caso de la medicina, la prevención es muy importante. Te digo que yo he estado con este hormigueo en la parte superior de mi pulgar izquierdo, y cada vez que voy a ver a mi doctor o algo, le pregunto, ¿y esto? No, a lo mejor una cuestión de nervio, porque todo empezó con una picazón y me rasqué tanto que ahora tengo ahí permanentemente ese pequeño hormigueo, ¿no? Y es solamente ahí, más nada. Entonces yo digo, sería que me lesioné el nervio, ¿no? De tanto rascarme quizás, o qué sé yo. Pero sí, esto es algo que voy a abordar con mi doctor otra vez, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y hacerte algunos exámenes a ver si... Exacto, sí. Diana, pues encantado de conversar contigo el día de hoy. Gracias por este invitado fascinante que tuviste en el segmento de hoy. Y espero que muchas personas no hayan aprendido un poquitito, ¿no? Escuchando al doctor. Sí, yo también espero eso y algunas veces uno piensa que nadie está escuchando, ¿no? Pero por lo menos yo hoy aprendí algo. Y pues antes de irnos, necesito decir que este programa viene ayudado con dinero del Estado, del gobierno federal, y que ellos no necesariamente se hacen responsables de las cosas que hemos dicho en el programa. Entonces, pues como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos, y nos escuchamos la semana que viene, todos los jueves, aquí en Perspectivas. Muy bien. Gracias, Diana. Que tengas un lindo día, Gracias a todos. Hasta pronto. Muy bien, tenemos 32 minutos después de las 8 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y nos preparamos para recibir a nuestro siguiente invitado especial aquí en Hablemos Hoy.